Hoy llegamos a nuestra tercera señal, a nuestro tercer milagro que nos narra el Evangelio de Juan en esta serie de señales que apuntan a Dios, señales que apuntan a la gloria de Cristo, señales que marcan el camino del Evangelio. Y quería hacerles una pregunta interesante. ¿Tú sabías que en Asia, en el continente asiático, hay concursos de no hacer nada? No es un chiste, es verdad. Hay concursos y lo han hecho en varios países y se ha vuelto así ya hasta algo que aparece en las guías turísticas, concursos de no hacer nada. Y la razón del concurso es, tú vas y tienes que estar hora y media más o menos sentado sin hacer nada, mirando al infinito. No te puedes dormir, no puedes ver el teléfono, no puedes reírte, no puedes hablar con nadie, simplemente concentrado, mirando a la nada, sin hacer nada. Es interesante en nuestro mundo tan competitivo, tan dado a buscar hacer cosas, que se haya planteado la opción de competir para hacer nada. La razón por la que nació este concurso es para desconectarse, para enfocarse en uno y no estar tan conectado a las redes. Pero hago esta mención porque me hizo pensar, cuando pensaba en el milagro que vamos a ver hoy, uno de los milagros para mí más particulares que aparece en el Evangelio de Juan, es que lo que tú necesitas para que ocurra un milagro en tu vida es exactamente hacer nada. No necesitas hacer nada. Solo necesitas estar en un problema, estar pasando por una situación difícil y no hacer nada. Quedarte ahí y esperar. Y el milagro que vamos a ver hoy es quizás uno de los que mejor ejemplifica esa idea de que para que haya un milagro en tu vida tú no tienes que hacer absolutamente nada. Solo tienes que dejar que la compasión de Jesucristo, que su gracia, te encuentre y ahí va a haber un milagro. Los milagros tienen más que ver con ser encontrado por el amor de Dios que por cualquier otra cosa. No necesitas hacer nada. No necesitas tu esfuerzo, no necesitas tu bondad, no necesitas tus méritos. Solo necesitas encontrarte con la gracia de Cristo. Y quiero que vayamos a Juan capítulo 5, los versos del 1 al 15. Y vamos a ver este hermoso milagro, pero también es confrontador, que confronta nuestras ideas de lo que estamos esperando y lo que debemos hacer para que ocurran milagros en nuestra vida. Y si ustedes son seres humanos y viven en este planeta y en este sector de la ciudad, seguramente están esperando algún tipo de milagro en su vida. Y espero que esta lectura y este tiempo que vamos a pasar compartiendo esta palabra nos ayude a entender qué deberíamos hacer. O sea, nada, para que haya un milagro. Vamos, Juan capítulo 5. Algún tiempo después, se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de 5 pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Quiero hacer una breve pausa informativa aquí. Si están leyendo el NBI van a notar que del verso 3 vamos a saltar al verso 5. Eso es porque el verso 4 es una nota que fue añadida en documentos posteriores para aclarar el pasaje. Y no tiene nada que ver con que a la NBI le quitan pasajes y no. Simplemente la NBI tiene un texto más fiel a los textos originales, y si lees en Reina Valera vas a encontrar el verso 4 que nos ayuda a entender el verso 7. Entonces, en esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Ahora el verso 5. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo,
y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante, aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo: recoge tu camilla y anda, les respondió. ¿Quién es ese que te dijo: recógela y anda?, le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Después de eso, Jesús los encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Padre, quiero pedirte, Señor, que esta palabra, Señor, este tiempo sea un tiempo de escuchar tu voz, Señor. Por eso pido a ti, Señor, que abras nuestro entendimiento, que aquietes corazones, Señor, que enfoques pensamiento, mente, en oír tu palabra, Señor. Todos aquí necesitamos, Señor, de escuchar tu voz. Todos necesitamos ser guiados por ti, Señor, aprender de ti, Señor. Por favor, háblanos, Señor, y enfócanos. Aquieta nuestros corazones, Señor. Tú sabes la carga que cada uno de nosotros tenemos, Señor, y te pido que esta palabra pueda ser bálsamo a nosotros, Señor, y hablarnos y convencernos, Señor. Tú sabes de qué necesitas convencernos, Señor. Tú sabes a qué nos estás llamando. Que esta palabra pueda ser un tiempo de refrigerio, Señor, y de ver cómo tú obras en medio de nosotros. Inspíranos, Señor, te lo pido en tu nombre santo. Amén, Señor. Les decía que para hacer un milagro, o para que ocurra un milagro, no necesitas hacer nada. Y esa es la única cosa en la que tienen en común esos concursos de no hacer nada con los milagros. Porque hay otra diferencia. Por lo menos yo lo veo en mi vida. Yo no me quedo quieto. Yo hago las cosas, pero las hago mal. En mi afán de buscar milagros, empiezo a hacer cosas malas. Me empiezo a equivocar. Y empiezo creyendo que los milagros son cuestiones de mérito. De mientras más vaya a la iglesia, más probabilidades hay de que ocurra el milagro. Mientras tenga más autoridad dentro de la iglesia quien ore conmigo o por mí, hay más probabilidad de que ore el milagro. Hay gente que se enfada si le pide oración al pastor y el pastor dice: estoy ocupado, te voy a decir a fulano que ore por ti. Y he visto gente enfadada porque no fue el pastor el que oró, porque fue otro hermano. Y la oración más importante es la del pastor. De hecho, una vez alguien me lo dijo de frente. Me dijo algo así como: pastor, ore por mí porque usted tiene una línea roja, un teléfono rojo directo con Dios. Y yo por dentro: no, es el mismo canal de comunicación, el mismo acceso al Padre que tienes tú. No tengo una comunicación especial. No tengo una línea privada que me conecta directo con Dios. No tengo una clave especial, no tengo una tarjeta VIP. No, tengo las mismas posibilidades que tienes tú de hablar con Dios. Y creemos que debemos hacer méritos para ganarnos el favor de Dios y optar un milagro. Entonces, por lo general, cuando las iglesias ofrecen cultos de milagros o cosas así, se llenan. Y cuando la gente está deseosa de algo, empieza a ir a la iglesia, empieza a buscar. Una de las razones por las que se ha usado tanto en este tema es ese. Atrae a la gente necesitada. Pero no necesitas hacer mérito. De hecho, quiero que notes lo evidente que este pasaje te dice. No necesitas siquiera estar haciéndolo bien para que ocurra un milagro en tu vida. Piensa en estos datos. El verso 5.
Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. La realidad es que la palabra usada en el griego original es una palabra bastante ambigua. Es una palabra que puede significar desde desánimo, debilidad, desgano, estar mal. O sea, aquí la enfermedad es ambigua. Esto de que era inválido es una interpretación que viene porque Jesús le dice que se levante y ande, entonces el hombre estaba de alguna manera imposibilitado, pero el hombre podía estar con una gran depresión, podía estar con flojera. No hay una enfermedad clara, o sea. Entonces, hasta podría especularse, quizás el tipo lo que no quería es trabajar. No sé, quería estar ahí, vivir de la limosna. No sé, que tenía miedo a salir a enfrentarse al mundo y se inventó una enfermedad. ¿Quién sabe? Verso 7. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes que yo. Esa es la respuesta que él le da a una pregunta que parece muy obvia. Jesús le dice, ¿quieres ser sano? ¿Y qué deberías responder tú después de 38 años enfermo? Sí. No ponerte con excusas. Este hombre aún había perdido la perspectiva. Creo que no estaba seguro si quería ser sano. Su mente estaba tan enfocada en otra cosa. Verso 8. Y quizás esta es una de las cosas que más me llama la atención de este pasaje. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Eso le dice, bueno, y si seguimos en el verso 11 y 12, cuando él es interrogado, y bueno, el 13 es más explícito, el que había sido sanado no tenía idea de quién era. Este hombre ni siquiera sabe quién es Jesús. Y es uno de los pocos hombres sanados en los evangelios que parece que no está muy interesado en algo más que simplemente fui sanado. Encontramos relatos de ciegos que ven a Jesús, oyen a Jesús, no pueden verlo, son ciegos. Oyen a Jesús desde lo lejos y empiezan a clamar, sáname, ayúdame. El de los leprosos uno vuelve a darle la gloria a Dios. El endemoniado de Gadara quiere ir a buscar a Jesús. Quiere seguir a Jesús, quiere hacerse seguidor. Pero este parece que solo se paró y se fue. No se hizo la pregunta, ¿quién es este? ¿Con qué poder me hizo esto? Él siguió su vida tranquilo. ¿Ya? ¿Me solucionaron el problema? Sigo adelante. En el verso 10. Este milagro no fue un milagro bien recibido. Generó confusión. De hecho, aquí en este pasaje, en este milagro es cuando empieza a generarse esa tensión del evangelio entre el ministerio de Jesús y las autoridades judías. No fue un milagro que cayó bien. Fue un milagro que empezó a generar problemas. Y creo que esto es lo más interesante. El verso 15. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. El hombre delató a Jesús. Le echó toda la culpa del problema a Jesús. Más adelante va a haber otra sanidad en el Evangelio de Juan, que hace mucho contraste con porque el hombre que es sanado, un ciego, prefiere perder su posición, ser botado de la sinagoga, por ser fiel a Jesús. Pero este hombre parece que prefiere estar del lado de los detractores de Jesús, echarle la culpa a Jesús. Sale corriendo a delatar a Jesús. No sale corriendo a darle la gloria a Jesús. Él delata a Jesús. Porque más adelante, del verso 16 adelante, dice que por esto es que empiezan la polémica con Jesús, empiezan a acusarlo y empiezan inclusive a pensar ya en matar, en buscar la manera de eliminar a Jesús. Piensen con todos estos datos. Desenfocado, con algún tipo de problema de carácter, este hombre no está muy bien, este hombre
que delata a Jesús, ¿él se merece el milagro? ¿Se merecía ese milagro? Si ponen a pensar en eso, no se lo merece. Por la misma razón que ninguno de nosotros se merece un milagro. Porque los milagros no son cuestiones de mérito, son cuestiones de la gracia de Dios, la compasión de Dios, encontrándose con personas quebradas para sanarlas. De hecho, vamos a hacer un ejercicio de sinceridad. Piensa en tu milagro, en aquello que estás deseando, aquello que estás buscando que ocurra en tu vida. ¿Dios forma parte de eso? Y pensaba en las veces que he pedido a Dios por algún tipo de milagro, y pienso, por ejemplo, milagros del tipo: Señor, haz un milagro financiero. Creo que es uno de los más populares, de los más deseados. Cuando uno está pidiendo eso, ¿está pensando en cómo honrar a Dios con su dinero? ¿O simplemente tapar algún hueco en el presupuesto? Cuando alguien está pensando en un milagro de sanidad, ¿es simplemente quiere que su cuerpo esté bien para servirle a Dios, o quiere dejar de sentir dolor? Y quizás nos vamos a dar cuenta que no estamos tan enfocados, y estamos más bien buscando hacer mérito, y estamos buscando simplemente satisfacernos a nosotros y no hacer la voluntad de Dios. Muchas veces simplemente estamos como este hombre que solo esperaba, y ya quizás con algo de resignación, y por eso le dice a Jesús: es que nadie me ayuda a meterme aquí, pero ya no estamos pensando en nada. Y simplemente después, cuando ocurre el milagro, lo que estamos más pendientes es de salvar nuestro pellejo. Yo no sé quién es este hombre, yo no sé quién es, y cuando me entero, miren, fue él. La culpa es de él, búsquenlo a él, no tiene nada que ver conmigo. Eso es lo que él está haciendo en el verso 15, descargando toda culpa, descargando toda responsabilidad de él. Yo solo fui una víctima de este sanador. Yo tengo que admitir, yo muchas veces soy así. No estoy pensando tanto en la gloria de Dios, estoy pensando más en mí. Pero aún así, Dios está dispuesto a hacer milagros en tu vida y en la mía. Y eso es una cosa maravillosa. Es una cosa maravillosa de este pasaje. Entender, y es una idea que me gustaría que, si quieren anotarla, la anoten, que les quede: si te encuentras con su compasión, seguramente va a haber un milagro. El milagro no tiene nada que ver con que tú hiciste puntos, que ganaste mérito. Tiene que ver con encontrarse con la compasión de Jesús. Y esto es lo que este pasaje, con tantas particularidades, que da tantos detalles quizás negativos de este hombre, que por cierto yo me veo muy reflejado en ellos, me ayudan a recordarme que los milagros son hechos de compasión divina más que de mérito. Y hay tres cositas que quisiera que pienses sobre cómo la compasión empieza a orar aquí, cómo malinterpretamos o no entendemos bien lo que es el milagro. Y lo primero es, por lo general, no estamos entendiendo las implicaciones de los milagros. ¿Qué quiere hacer Dios cuando hace un milagro? O sea, hace poco alguien me mencionaba que no entendía por qué a personas que no honran a Dios le pueden pasar milagros, y a personas que sirven a Dios no le pasan. Y hay personas que son fieles a Dios y no se levantan de la cama, y hay personas que se curan milagrosamente y ni siquiera piensan en Dios. El punto es que nosotros no estamos entendiendo a veces las implicaciones de lo que es un milagro. O sea, un milagro no es solamente reparar lo que estaba dañado, tiene implicaciones más grandes.
y tú deberías pensar en ellas, deberías orar inclusive por ellas. Y piensa en la pregunta que Jesús le hace. Al final del verso 6, ¿quieres quedar sano? Es una pregunta como muy tonta, ¿cierto? ¿O no les parece obvia? Llevas 38 años enfermo, ¿qué más le podrías preguntar? O sea, seguramente está desesperado. Los que han tenido la desdicha de estar hospitalizados, saben que un mes en cama es terrible para una persona, más cuando las personas son activas. Estar inmovilizado, imagínense 38 años. ¿Por qué Jesús hace esa pregunta? No es porque Jesús está buscándole conversación. Jesús quiere que piense este hombre, y también lo pienses tú cuando pidas a Dios algo, que va a tener implicaciones, que los milagros tienen consecuencias. Este hombre lleva 38 años sin trabajar. Si Jesús lo sanaba, iba a tener que empezar a trabajar. Iba a tener que empezarse a valer por sí mismo. De hecho, se iba a quedar sin trabajo, porque su trabajo era: soy inválido, deme limosnas. Si ya no eres inválido, ya no puedes pedir limosnas. Tienes que salir a trabajar. Este hombre tenía que pensar en las implicaciones de todo eso. Este milagro me va a hacer que ahora camine y ahora tenga que llevar mis cosas. De hecho, ¿qué fue lo primero que tuvo que hacer cuando Jesús lo sanó? Tuvo que cargar sus propias cosas. Seguramente antes no las cargaba, alguien las cargaba por él y lo cargaban a él. Nosotros necesitamos entender a la hora de pedir: Señor, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Tu plan es mucho más grande que sencillamente que yo me sane, que yo reciba dinero, que se restaure mi matrimonio. Hay cosas más grandes detrás y deberías orar. Tengo unos amigos que están orando, unos pastores, por comprar un templo para la iglesia, su proyecto de iglesia. Y están pensando en un lugar muy estratégico de Medellín, con muchas posibilidades, y no tienen ni un solo peso para hacerlo. Es una iglesia que está creciendo, pero no es muy grande, que no tiene unas finanzas muy sólidas. Pero me llamó la atención que un día orando con ellos, la oración no era: Señor, regálanos este templo porque tú eres el dueño del oro y la plata y tal. Ellos oraban algo así: Señor, ayúdanos a formar los líderes, los pastores y la congregación que sea digna de ese templo que nosotros queremos. Es empezar a entender eso. Señor, yo quiero un mejor trabajo. Señor, guarda mi corazón de la avaricia. Guarda mi corazón de la soberbia. Muéstrame en qué áreas voy a poder yo servir desde mi nueva posición. Es empezar a entender que si Dios hace algo en tu vida, eso va a cambiar toda tu vida y no puedes caer en el error de creer que todo va a seguir siendo igual. Mínimo vas a tener un testimonio que contar. Pero es empezar a entender: esto tiene implicaciones. Y Jesús quería que este hombre entendiese eso, que se parase y dijese: después de 38 años, yo voy a tener que ir a trabajar, yo voy a tener que hacerme responsable de mí mismo, lavar mi ropa, preparar mi comida. De la misma manera que espera y ora ahorita, está orando en este momento por mayor provisión económica, deberías incluir eso en tus oraciones. Señor, hazme fiel. Porque saben, lamentablemente, el testimonio parece que apunta, y lo he dicho otras veces, que los cristianos más fieles son los cristianos desempleados. Esos son los cristianos más fieles, porque son los que van a todos los
programas de la iglesia, son los que están para servir. Cuando hay un trabajo, entonces, no, pastor, ya no puedo ir a la oración porque es que me metí en el gimnasio y mi físico y tengo que cuidarme y me chocan las horas. Y no, pastor, ya no puedo ir porque empecé un curso de inglés porque me lo exige la empresa y ya no puedo participar en los discipulados. Pastor, mire, yo nada más voy al culto, pero me tengo que ir 20 minutos antes porque voy a irme de paseo con la familia, porque ahora... Y a veces caemos en esa contradicción. Y uno dice, wow, yo no sé a veces si orar porque hermanos de aquí de la congregación consigan trabajo o decirle, Señor, solo provéelos en medio del desempleo, ¿no? Nada más dale el pan de cada día, no les des un trabajo con mucho porque se pueden apartar. No, lo digo jugando, yo sí oro mucho por el trabajo de cada uno de ustedes, en especial los que están en necesidad. Pero creo que deberíamos incluir en nuestras oraciones, Señor, ayúdame a entender que si tú vas a hacer esto, ¿qué cosas de mi vida debo yo poner también en tus manos? Debo yo también transformar, debo yo también dejar que tú obres. Había otra cosa, y hay otra cosa en este pasaje, y es que este hombre parece que no está viendo la gloria de Dios ocurriendo aquí. Simplemente está viendo un milagro. Y se está quedando con una visión pequeñita del poder de Dios, una visión pequeña de lo que Dios está haciendo, una visión pequeña de lo que pasó en su vida. Porque este hombre, como dije hace un momento, en ningún momento se muestra algún tipo de gratitud hacia Dios. Él no se devuelve a alabar. Ni siquiera defiende a Jesús. Otra vez, más adelante vamos a ver un hombre que prefiere aún enfrentarse a las autoridades judías porque el Señor lo sanó. Y confiesa que es discípulo de Jesús y reta aún a las autoridades. Pero este parece que solo quiere, bien, ya puedo caminar, ya estoy bien, mi vida continúa. Y no está entendiendo toda la gloria de Dios. Esto me recordó mucho uno de mis últimos viajes a Venezuela. Conocí a una persona que tiene un testimonio maravilloso. Es una cosa muy interesante. Él tenía una camioneta blanca y uno de los cargamentos más grandes de droga que entró a Venezuela por el estado donde él vive, una de las señas que dijeron es el encargado de todo eso tiene una camioneta blanca. Y a él lo agarraron y lo metieron preso. Y estuvo por todo el tema de la justicia en Venezuela. Y estuvo más de un año preso. Y estuvo en una de las cárceles más peligrosas de Venezuela. Y no le pasó nada. No le pasó absolutamente nada. Y él mismo cuenta su testimonio y si uno le pide que cuente el testimonio, tienes que tener café, refrigerio, porque el hombre puede estar horas contándolo. Y cada detalle, cuenta con detalle cómo eran los matones, el armamento que tenían y cómo no le pasó nada. El único problema que tiene su testimonio es que no le da la gloria a Dios. Él solo reconoce que Dios lo salvó en ese momento, pero él no está viendo que Dios tiene un plan para su vida. Él no está viendo que Dios le está diciendo, te estoy dando una oportunidad para que tú te arrepientas, para que tú seas... Y simplemente es un cristiano frío en su iglesia. Y hay mucha gente que se queda con el testimonio. Y como dijo una vez, lo hacen una especie de amuleto y cuentan, hace 15 años Dios me levantó de la enfermedad. Pero su vida sigue siendo exactamente igual. Y son incapaces de entender. Todo apunta a la gloria de Dios. ¿Saben? Lo asombroso no es que el Señor te sane. Lo asombroso es que el Señor te llame. Lo asombroso es que el Señor tenga compasión de ti. Lo asombroso es que el Señor envió a su Hijo a morir por ti. Esa es la señal que deberías estar viendo. Por eso Juan habla de los testimonios, de los milagros como señales. Y parece que este hombre tuvo la señal frente a sí y no se dio cuenta. Así como a veces alguien entra a un supermercado y está buscando
tal producto y hay una valla gigante que dice papel higiénico. Y está media hora, ¿dónde estará el papel higiénico? Y el cartel gigantesco señalándote. Incapaz de ver la señal. Este hombre parece que no vio la señal. O sea, Dios se acercó, tuvo compasión de él a pesar de sus fallas. Lo sanó a pesar de sus fallas, tal como hace con cada uno de nosotros. El hombre solo se conformó con que ahora puedo caminar. Yo no tengo nada que ver con este hombre. Seguiré caminando mi vida. Y no pudo ver la gloria que está más allá. Entonces, recapitulando hasta acá, este hombre no entendió las implicaciones del milagro que Dios iba a hacer para su vida. Lo dejó en algo pequeño. No vio toda la gloria que había en ese milagro. Y por último, no dejó ser totalmente santificado por el milagro. No dejó que haya un cambio total. Tanto así que Jesús tiene que volver y recordarle. Verso 14. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Hay varias cositas que quiero decir de este pasaje antes de desarrollar la idea. Este pasaje no es para decir que todas tus enfermedades son producto de tus pecados. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que puede ser que algunos de los problemas que tienen sí son producto de tus pecados, pero no todos. Pero más aún está diciendo que este hombre estaba mal porque pecaba. Eso no lo puede generalizar a todo el mundo. Pero en el caso de este hombre, Jesús es muy claro. Si sigues pecando, te puede pasar algo peor. No puedo decir que tu dolencia, tu desempleo, que tu malestar, que la crisis matrimonial es producto de un pecado tuyo. No puedo decirlo, no lo puedo afirmar. Eres tú el que debes orar. Y eres tú el que debes preguntarle al Señor: Señor, ¿hay algo de lo que me debo arrepentir? Señor, hay codicia en mi corazón y por eso tú no me has provisto más de lo suficiente. Señor, hay lujuria, hay pecado en mi corazón y por eso mi matrimonio está en crisis. Porque eso cambiaría tu oración. Eso debería ser que empieces por arrepentirte antes de empezar a pedir: Señor, haz esto, dame aquello, dame aquello. Este hombre no entendió quizás lo más importante. Lo que tampoco entendió este conocido en Venezuela, o que no ha entendido, o mejor dicho, va entendiéndolo muy poco a poco. Y es que los milagros también ocurren para tu santificación. Son oportunidades que Dios te está dando para que te acerques a Él. Dios no es solamente un solucionador de problemas, no es un cajero automático al que yo me acerco cuando tengo necesidad. Él quiere santificar tu vida. Él está obrando para santificar tu vida. Y necesitas tener eso presente. Por cierto, es evidente que este pasaje recuerda algo importante. Los milagros no son vacunas. No son vacunas que te santifican y ya quedas listo. Después de un milagro y tener un testimonio, puedes pecar y puedes apartarte de Dios. Puede inclusive que ocurra un milagro y ni siquiera te des cuenta de que ocurrió el milagro. Hace tiempo conocí a una persona que me cuenta que tomaba mucho y hasta ese punto de quedar inconsciente, de no poder acordarse de nada. Y él dice que dejó de tomar el día que se levantó en su casa y encontró la moto parqueada al frente y no se acordaba de cómo llegó ni cuándo llegó. Y eso le hizo pensar: sigo así, me voy a matar. Algo me protegió porque yo me monté en una moto totalmente inconsciente, fui a toda velocidad hasta mi casa, llegué y no sé cómo. Otra vez el mismo problema, él se quedó con eso.
Y bien, eso lo motivó a ser un poquito mejor persona. Pero no pudo reconocer que hay un Dios que de repente está diciendo, quiero que vivas un poco más para que me conozcas y seas salvo. Los milagros deberían santificar. Si eres creyente y Dios te ha librado de algo, no es solamente para decir, gloria a Dios, me levanté de la enfermedad, sigo con mi vida. Es para que te preguntes, Señor, muéstrame. ¿Me quieres vivo? ¿Quieres que yo siga adelante? ¿Quieres que tenga vida? Tienes que pensar en eso. Entonces, los milagros, o pensar en milagros, deberías pensar en toda la implicación, todo lo que Dios quiere hacer con tu vida, no simplemente reducirlo a un breve momento. Deberías recordar siempre que los milagros tratan es de la gloria de Dios y señalan a la gloria de Dios, no simplemente a solucionar un problema. Y deberías también tener presente que los milagros son para tu santificación, son para que te acerques más a Él. Termino entonces haciéndote la pregunta obvia. ¿Estás entendiendo que lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que tú anhelas que Él haga en tu vida, sea algo más que simplemente solucionarte un problema? O sea, más que simplemente solucionar tu problema de salud, solucionar tu problema de enfermedad, solucionar tu problema de soledad. Que Dios quiere que veas su gloria, lo conozcas a Él. ¿Estás entendiendo eso? Cuando le estás pidiendo a Dios por eso que tanto necesitas, eso que tú llamas milagro para tu vida, no sé, restauración matrimonial, empleo, salud, volver a tu país, no sé. ¿Estás incluyendo tu deseo de darle la gloria a Dios en todo? ¿Estás empezando o has orado, Señor, más que esto, quiero que tu nombre sea glorificado? Quiero que si me das ese trabajo, yo pueda ser un diezmador fiel, yo pueda apoyar misioneros, yo pueda servir en la obra, yo pueda prepararme para servirte a ti. Si estás orando por tu matrimonio, deberías empezar a orar también, Señor, si tú restauras esto, que esto sea para tu gloria y que yo pueda servir y pueda ministrar a otros con lo que tú me has dado. ¿Estás dispuesto a buscar a Dios más y más? ¿Estás dispuesto a ir más allá de simplemente dame esto? Porque en mi opinión particular y por mi experiencia, reconozco que parte de lo que Dios no me ha dado en mi vida es porque no se lo he pedido bien. Porque me he olvidado de que hay algo más y me quiero conformar con solo esto. Y Dios tiene planes mucho más grandes. Al fin y al cabo, recuerda, Jesús vino a salvar. Y el milagro no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver es con su gracia, con su amor, con su compasión. Nosotros, en cierto modo, estamos igual que este hombre, tirados con nuestra miseria por mucho tiempo, y es Jesús el que nos encuentra, y es Jesús el que nos invita, porque esa es la invitación del Evangelio. Pecadores que reciben el llamado de Dios por gracia, no por mérito. Piensa un momento en lo que Dios, o mejor dicho, lo que le estás poniendo a Dios en este momento, tu mayor carga. Y vela a la luz de su gloria, vela a la luz de su misericordia, no de tu mérito, no de si crees que te lo mereces o no, sino a la luz de que Dios es un Dios misericordioso, que se encuentra con el necesitado y tiene compasión, que está dispuesto a santificarte, que está dispuesto a mostrar su gloria a través de ti, porque por eso Él vino al mundo. Vamos a orar.